Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, espero estén disfrutando de este campamento. Se les extraña mucho, los recuerdo mucho en mis oraciones. Y bueno, solamente quería compartir con ustedes un poco de lo que he vivido durante todos estos años en mi vida cristiana y también cómo el Señor me trajo acá, bueno, muchas cosas. Y quería comenzar con un versículo que está en Filipenses 1:6, que dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Recuerdo la primera vez que llegué a la iglesia en Soacha, tenía 19 añitos, estaba comenzando a estudiar mi carrera, periodismo, y mi perspectiva de la vida era radicalmente distinta. Creo que pensaba más en mi profesión como lo que tenía en primer lugar. Y creo que Dios me llevó allí a la iglesia en Soacha porque quería cambiar mucho mi perspectiva de la vida, quería formarme, y permitió todo tipo de situaciones para cambiar mi filosofía de vida. Poco a poco, ¿no? El Señor fue despertando mi espíritu, tal como lo hizo con Israel, para comprender la importancia de aprender más de Él, de estudiar su palabra seriamente, de desarrollar mi ministerio en el servicio de la iglesia local. Y hay un versículo en Ageo capítulo 1, versículo 14, que precisamente habla de cómo Dios despertó el espíritu del pueblo de Israel. Dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Y así fue como poco a poco, puntada a puntada, el Señor fue despertando mi espíritu para comprender que es lo que Él quería de mí, ¿no? Muchos momentos en mi vida quise tirar la toalla. Recuerdo una ocasión en la que, cuando todavía estaba en mis 20s, hace rato, decidí asistir a otra iglesia que me quedara más cerca a Soacha, porque Soacha me quedaba muy lejos. Ya no quería seguir yendo hasta Soacha, ¿no? Y estaba decidido a no seguir yendo. Recuerdo que en ese tiempo mi prima se estaba graduando del Instituto de Nuevos Horizontes y me encontré a Sergio allá en el instituto. Y él me pidió ayudar en un pequeño papel en la obra de teatro en ese año. Y yo accedí, pero siempre pensando y decidido a retirarme de la iglesia y empezar a ir a otra más cerca cuando se terminara la obra de teatro. Cuando se terminó la obra de teatro, me añadieron a ser profesor de escuela dominical. Fue la primera vez que lo hice. Entonces me acuerdo que me añadieron un mes y yo dije, bueno, voy a hacer este mes y después ahí sí me salgo, ahí sí me voy para otra iglesia más cerca. Y después me pusieron otro mes. Entonces ahí yo comprendí que Dios me quería en la iglesia, que Dios quería que yo me esforzara y que si no lo hacía de otra manera iba a estar fuera de sus propósitos. Entonces tomé la decisión de seguir allí. Y el Señor fue fiel para mantenerme firme cuando parecía que no iba a poder hacerlo así. Fue que me integré más a la iglesia local, que comencé a servir en todo lo que podía, en Ujieres, en los almuerzos de integración, en fin, en tantas cosas. Y Dios me permitió integrarme al grupo de apoyo de adolescentes, de adultos jóvenes. Me permitió enseñar por primera vez en un campamento de adolescentes en el año 2015. Me acuerdo que me extendí como por hora y media. Pero fui aprendiendo en el proceso a servirle al Señor. Y allí, en medio de la iglesia local, en medio de ir tomando poco a poco decisiones, poco a poco, el Señor me llamó al ministerio y yo decidí tomar la iglesia local más en serio, tomar la obra del Señor más en serio, dedicarme al Señor. Pero eso no sucedió sentado. Al contrario, creo que el Señor tuvo que
desilusionarme múltiples veces de este mundo, de mi propia carrera, de muchas personas, de muchas cosas que tenía en primer lugar, de ídolos que había construido durante muchos años, y el Señor fue derrumbándolos uno a uno, para que yo comprendiera que Él es más valioso que cualquier carrera profesional o cualquier posesión. Y así empecé a tomar en serio tres cosas que creo que he aprendido que son fundamentales en el caminar cristiano, son esenciales en el caminar cristiano, y uno es la oración constante, el estudio bíblico serio de la palabra de Dios y la fidelidad en el servicio a la iglesia local. Esas tres cosas creo que son las que más han marcado mi camino, y son tres cosas sin las que uno no puede esperar que Dios lo utilice como su instrumento si uno no es fiel en estas tres cosas. El Señor se tomó 10 años para formarme en la iglesia local. 10 años. Ha sido un proceso muy largo, pero totalmente necesario para estar preparado para servirla. Hay otro versículo que me gusta mucho en Éxodo capítulo 3, versículo 12, y me hace recordar cómo Dios también había llamado al ministerio a Moisés, pero entonces le da una señal, le dice: yo voy a estar contigo, pero esta va a ser la señal. Dice, y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y creo que esas son las dos cosas que Dios le permitió hacer a Moisés, ¿no? Le dice: mira, yo voy a estar contigo, entonces ve y sírveme sacando al pueblo de Israel de Egipto. ¿Y sabes cuál va a ser la señal de que yo voy a estar contigo? Que después vendrás y me servirás en este monte. Entonces, ¿cuál es la recompensa del servicio? Seguir sirviendo. Creo que eso es lo más maravilloso que le puede pasar a un ser humano en esta vida, y creo que es lo que Dios me dijo, y que estoy aprendiendo a comprender, y es: Sebastián, yo te he formado durante 10 años en la iglesia local en Soacha, entonces yo voy a estar contigo en este nuevo paso para ir a Australia. ¿Cuál va a ser la señal? Que me vas a seguir sirviendo allá en Australia. Y eso es lo que aprendí. Luego, cuando el Señor decidió que era el momento para dar el siguiente paso, Él se ideó todo un plan para enviarme aquí. Y no puede haber un país más lejano que Australia. Australia no tiene fronteras con ningún país porque es una isla gigante. Queda lejos de todo el mundo, literalmente. O sea, el país más cercano queda 6 horas en avión. Pero Dios me trajo aquí. Hoy tengo la plena certidumbre de que Dios me trajo aquí para aplicar todo lo que aprendí allá, de lo que el Señor me enseñó durante 10 años en Colombia. Pasé momentos de mucha incertidumbre para llegar a este país. Dios, por un lado, lo marcó claramente en mi vida, pero también las circunstancias al mismo tiempo parecían imposibles. Yo me acuerdo que la primera vez que tuve en mente Australia, hice la cuenta de cuánto dinero necesitaba, y cuando vi la suma dije: ¿yo de dónde voy a sacar toda esa plata? Yo no tengo esa plata, no tengo posibilidades. No habían posibilidades según las circunstancias, pero el Señor me quería acá, y recuerdo que yo no tenía dinero para venirme, pero el Señor abrió las puertas de manera milagrosa. Y ahí también algo que escribí en ese momento, en esos momentos de incertidumbre, que se los voy a leer. Eso fue el año pasado. Entonces, cuando pasó todo lo que pasó para venirme acá, yo escribí esto. Entonces, dice, dame un segundo. Sí, en marzo 10 de 2023 escribí: ahora puedo decir que he perdido el total control de esta situación. Tengo todo en contra para que me nieguen el crédito educativo y no puedo ir a Australia. Pero ya no importa lo que suceda si tengo un Dios todopoderoso que me quiere llevar allá. Tengo en contra, el crédito solo lo aprueban a quienes están en el país elegido. No se podía solicitar más de lo que cuesta el curso, y yo lo hice
lo solicité por ignorancia, no sabía. Y solamente lo desembolsaban cuando uno estuviera en el país. Em, entonces tenía todo en contra y efectivamente me negaron el crédito. Y yo dije ahí, bueno, ¿y qué voy a hacer ahora? Y escribí en abril 26, como Dios permitió que Faraón se endureciera en múltiples oportunidades para el Señor glorificarse, Él también ha permitido que este proceso a Australia sea muy difícil. Sin embargo, veo que ni Satanás con todo su poder podrá detener lo que Él ya está haciendo. Ahora no me puedo acobardar. Y después en junio 5, un mes antes de venirme, escribí: cuando las puertas del crédito educativo se habían cerrado, Dios las volvió a abrir y en menos de 2 semanas me giraron el dinero justo antes de que el dólar comenzara a caer drásticamente en Colombia en ese momento, lo que hubiera hecho que tuviera menos dinero. Ese es mi Dios, el Dios de la batalla y de la victoria. Entonces Dios me trajo acá de manera milagrosa. Pero por otra parte también hubo mucha oposición cuando llegué a Australia. Recuerdo que cuando tomé el vuelo hubo un problema con el espacio. Mi primer vuelo era Bogotá-Panamá y después Panamá-Santiago de Chile. En el vuelo de Panamá-Santiago de Chile hubo un problema aéreo, un problema con el espacio aéreo de Ecuador. Entonces ese vuelo se retrasó mucho y el vuelo que yo tenía desde Chile hasta Australia tenía que tomarlo inmediatamente saliera del avión. Entonces tuve que dejar las maletas botadas y correr hacia el otro avión para no perder mi vuelo. Llegué de últimas, tuve que dejar la maleta y gracias a Dios después la pude recuperar cuando ya estaba en Australia. Pero definitivamente puedo decir que Dios me trajo acá para aplicar todo lo que aprendí en Colombia, para aprender a ser diligente, para aprender a ser un hombre. Y solamente Dios sabe lo que he pasado en este país. He tenido que enfrentarme a muchos desafíos, a adaptarme a un entorno completamente distinto, a culturas completamente diferentes. Recuerdo también cuando compré el carro y no sabía cómo llevarlo a la casa porque yo no sabía manejar bien. 1, 2, las reglas son totalmente diferentes, los semáforos son diferentes. Se maneja, el volante está a la derecha, no a la izquierda como en Colombia. Los sentidos de la vía no son de izquierda a derecha como en Colombia, sino son de derecha a izquierda. Entonces es una locura y yo no sabía qué hacer. No sé cómo sobreviví a eso, pero acá sigo vivo. Y fue en ese momento que Dios me hizo entender que yo no vine aquí a estudiar inglés, aunque pues obviamente es parte del proceso, sino aprender a vivir la vida cristiana en dependencia, a ser un hombre de verdad, a ser un hombre valiente, esforzado, a parecerme a Cristo en mi modo de vivir, no solamente con mis palabras, sino aprender a ser de verdad un creyente en mi vida práctica. Es fácil cuando estaba en Colombia, rodeado de mis hermanos, rodeado de mi familia, en mi zona, digamos, de confort. Pero cuando Dios me sacó de ahí, me vio obligado literalmente a ser diligente. El Señor me trajo aquí para enseñarme a vivir todo lo que he enseñado y ha sido un proceso muy complejo, ha sido un año de adaptarme a culturas, múltiples culturas radicalmente distintas a la nuestra, especialmente cuando no tienes la habilidad de hablar inglés al principio, sino es complejo, pero Dios me trajo acá, ahora ya me he aprendido a adaptar un poco más. Pero bueno, creo que esto, por un lado, ya tengo 30 años, fueron 10 años de formación en Colombia y le doy las gracias a cada uno de ustedes que han sido parte de este proceso. Pero pues si me estás escuchando, tengo que decir que Dios no solamente me llamó a mí al ministerio, sino en realidad nos llamó a todos. Todos los creyentes somos llamados a servirle. Y la cuestión a veces es, queremos servirle al Señor y decimos: Señor, cuando me pongas en el ministerio, yo te voy a servir. Cuando tenga esto, cuando tenga lo otro, te voy a servir. Nos quedamos sentados esperando que Dios haga algo cuando Dios no va a dar el siguiente paso si yo primero no lo doy. Es una cooperación entre Dios y yo. Y es lo que quiero ayudarles a entender. Mi proceso es
Si yo pudiera definir ahora la vida cristiana, aunque me falta mucho por vivir y todavía tengo muchas cosas por mejorar, creo que la vida cristiana se trata de paciencia. Dios tampoco te pide que seas perfecto en un año, y yo tampoco soy perfecto ni lo voy a llegar a ser nunca. Pero la paciencia es parte fundamental de la vida cristiana, es lo más esencial que hay. Dios te está formando, pero en ese proceso de formación Él te está involucrando y es lo que te quiere hacer entender. Hay tres cosas fundamentales que marcaron mi vida cristiana. Uno, la oración. Sin oración no hay vida cristiana, no existe vida cristiana, no existe ministerio, no existe nada. Si no oras, si no le dedicas un tiempo a Dios diariamente en oración, es imposible que seas un cristiano victorioso. Es imposible que Dios te utilice, imposible. Dos, el estudio serio de la palabra de Dios. No solamente leerla es muy importante, pero si no profundizas en la palabra de Dios, te vas a quedar como un cristiano que le falta alimento, y sin alimento no hay vida, entonces no hay nada. La oración, el estudio bíblico serio de la palabra de Dios y el involucrarse en el servicio en la iglesia local es fundamental. No vas a descubrir tus dones si no te involucras en el servicio en la iglesia local en todo lo que puedas. Eres joven, tienes la fuerza y la habilidad para hacerlo, y lo que yo te aconsejo es involúcrate lo que más puedas en servir en el ministerio. Y otro consejo que daría es sométete a tus autoridades. No es fácil para esta generación, porque lastimosamente el mundo hoy no vemos que en todas partes se están irrespetando las autoridades, y también tenemos la tendencia a no querernos someter, ¿no? Pero Dios lo que quiere es que nos sometamos a nuestros líderes, a nuestra iglesia local y a nuestra familia, y que lo hagamos de buena gana. Ama a las personas que tienes alrededor, predica el evangelio, sirve en la iglesia local, no te quejes, sé agradecido con el Señor, y recuerda que siempre Dios está en el proceso de formarte, pero Él quiere que tú te involucres y no va a dar el siguiente paso hasta que tú mismo no lo des. Entonces solamente es eso. Si mi vida les puede servir de ejemplo, aunque me falta muchísimo, aunque lucho con el pecado como cualquier creyente lo hace, aunque lucho con muchas cosas todavía, hoy puedo decir gracias a Dios por todo lo que ha hecho. Me integró a una familia en la fe aquí. También eso ha sido maravilloso, comprender que donde quiera que estés en el mundo, siempre vas a tener una familia que es la familia en la fe. Ellos me han provisto de vivienda, de todas mis necesidades. He encontrado una familia acá, he encontrado en Esther, en Felipe, en Santiago. He encontrado una familia, en la iglesia local he encontrado una familia. Entonces no importa dónde estés, Dios nunca te va a dejar solo. Dios ha sido muy fiel conmigo, aunque yo no lo merezco. Pero sí, creo que lo más importante es que tú mismo te involucres, que tú vayas dando pasos, poco a poco, los pasos que el Señor te va mostrando, que los vayas dando, que seas humilde y que recuerdes que servirle al Señor es mejor que tener dinero, que tener una profesión o cualquier cosa en este mundo. Solamente quería decirles eso, y bueno, que Dios los bendiga, que sigan orando por mí para que el Señor me abra puertas en el ministerio de la enseñanza, y yo estaré orando por ustedes, siempre oro por ustedes. Y bueno, eso era todo, que el Señor los bendiga, un fuerte abrazo y que sigan pasándola bien.